Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy vamos a continuar con el libro El festín del petróleo. Continuamos con el capítulo 1, lo que Colón no descubrió. Bautizado oficialmente en el siglo pasado, en realidad el petróleo ha venido siendo utilizado durante milenios. Hace 5.000 años los sumerios explotaban fuentes y rocas asfálticas para diversos usos en la construcción de viviendas. Cerca de ellos, los babilonios comenzaron más tarde a utilizar el petróleo que el suelo resumaba sin necesidad de perforar. Entre los chinos, el uso del petróleo estaba extendido hace 2000 años, al igual que entre las persas. Los 1001 noches fueron alumbradas con lámparas de petróleo, en esas que Aladino las cambiaba nuevas por viejas. Una de las maravillas de la antigüedad, los jardines colgantes de Babilonia estaban construidas a base a piedra y a petróleo, convertidos en una especie de cemento. Los pobladores de Java y Sumatra han usado el petróleo para encender antorchas desde tiempos inmemorables. El destino del petróleo siempre fue múltiple. Los procedimientos para obtenerlo y el conocimiento de numerosas variedades datan de miles de años antes de que brotara el oro negro en Pensilvania. Suceso acaecido en 1859, cosa de enorme importancia para desmentir las leyendas doradas según las cuales el descubrimiento de este hidrocarburo y su destino para varios empleos es obra del capitalismo. Entre los procedimientos utilizados por los chinos figuraba la perforación de pozos, con profundidades cercanas a los 1000 metros. El gas que surgía de los pozos era conducido a las mansiones de los mandarines por tuberías de bambú, que son los más viejos conductos de materiales conocidos por el hombre. Estos 2000 años antes de que el mundo supiera que existe la familia Rockefeller y un mago llamado Galo Plaza, especializado, según veremos, en el arte de transformar el petróleo en nada, ya por entonces el petróleo fue un importante personaje de la paz y la guerra. Servía para embrear y calafatear embarcaciones para la construcción, para pavimentar calles, para combatir enfermedades como el reumatismo, la gota, la hemorroides, la tos crónica y el cólera. En la guerra, para quemar al enemigo mediante rociaduras de fuego encendido con petróleo. En América, el petróleo es un viejo conocido. Antes de que arribara Colón a las costas del Nuevo Mundo, los aztecas utilizaban el petróleo, que lo conocían bajo el nombre de chapapote, que significaba brea olorosa. La explotación del petróleo desde el siglo pasado ha tenido lugar principalmente en la región de las chapateras, lagunas asfálticas, llamada por los españoles faja de oro. En Colombia, el conquistador y cronista Jiménez de Quesada descubrió en 1537 una fuente de betún o pozo hirviente que arrojaba grandes cantidades de un líquido espeso que inundaba los alrededores. Jiménez de Quesada indica que los indios empleaban el líquido como ungüento para preservar el cuerpo de la vejez y fortalecer sus piernas. La fuente en mención se hallaba en la actual región petrolífera de Barranca Bermeja. En el caso del petróleo ecuatoriano, hay toda una historia que contar. La historia de ayer, de hoy y de mañana. A contarla se dedica justamente este libro. Tenga usted paciencia.
La historia de ayer es apenas conocida. El geólogo inglés George Shepard escribió en 1933 que la obtención de petróleo es una de las actividades más antiguas en el Ecuador. Historiadores españoles como Velasco y Lizarraga ya lo mencionan. Dichos historiadores hablan de los surtidores de brea, localizados en la península de Santa Elena, siglos antes de que llegara la Anglo-Ecuadorian Oilfields Limited. Los antiguos pobladores de la península reforzaban las vasijas de barro y calafateaban sus canoas con materiales petrolíferos. Las embarcaciones en que los incas se aventuraron rumbo a las Galápagos, como se afirma, fueron probablemente embreadas en la península de Santa Elena o en la isla Puná, para que resistieran la gran travesía de más de 1000 kilómetros. El primitivo modo de explotación en Santa Elena construía un rudimento de futuras refinaciones. Los aborígenes quemaban las fuentes para que se desprendiesen las sustancias más volátiles. Luego recogían la brea o alquitrán que destinaban a diversos usos. Este procedimiento lo empleaban en vista de que el aceite mineral, petróleo, quiere decir aceite de piedra, que aflora a la superficie por medio de infiltraciones y surtidores, resulta demasiado líquido para dar solidez a las junturas de las tablas o tablones. Los aborígenes conocían el arte de cavar pozos debido a la facilidad de obtener el petróleo, pues sus formaciones comenzaban a escasa profundidad, aunque la Anglo dijera lo contrario. Los pozos no eran muy hondos y se llenaban en 2 o 3 días. En las emanaciones que brotaban de fondo y de las paredes, este viejo procedimiento aborigen, según lo constató Shepard, era empleado todavía en 1933, debido a su bajo costo y su generoso rendimiento. Para los españoles, el petróleo de la península fue de enorme utilidad. En sus largas travesías desde México y Centroamérica hacia el sur, sus naves tocaban necesariamente en la península de Santa Elena, oportuna y pronunciada saliente natural sobre el Pacífico. Allí las carenaban y calafateaban su madera con las sustancias petrolíferas obtenidas en el lugar, justo donde 400 años después vendría a saquearlas los piratas ingleses de la Anglo. Los españoles mejoraron las técnicas nativas a fin de evitar el desperdicio de combustible. No quemaban los surtidores y mantos superficiales, sino que llevaban numerosas y grandes vasijas de barro y las colocaban sobre el fuego. El método era más económico y se generalizó. Para los buscadores de fósiles, el petróleo de la península de Santa Elena ha constituido un precioso auxiliar, pues en sus formaciones se han hallado huesos procedentes de mastodontes o de grandes perezosos milodón. Los animales prehistóricos, los cuaternarios, varios millones de años seguramente quedaron atrapados en las viscosas formaciones petrolíferas que emergían a la superficie. Las acumulaciones óseas eran verdaderamente enormes. No siempre se ha tratado de mantos aceitosos. Shepard observó en los farallones de la bahía Ancón areniscas impregnadas de petróleo y que en otros lugares grietas por donde se filtraba el líquido para caer al mar, formando grandes capas iridiscentes sobre el agua. A varios kilómetros de Ancón, en San Vicente, Shepard halló volcanes,
formados por la ebullición del agua y la emisión de gas petrolífero mezclados con lodo. Estos volcanes son signos de la existencia subterránea de petróleo. La presencia de hidrocarburos no solo se ha dado en la península. Los cañaris utilizaban antiguamente el aceite mineral ubicado a ras del suelo. Hacia 1950, técnicos alemanes al servicio del Instituto de Recuperación Económica del Austro encontraron afloraciones petrolíferas en Ayancay, Borma y Solano, en medio del sistema montañoso de los Andes. Anteriormente, el investigador W. H. Hume, refiriéndose a las formaciones minerales de Ayancay y Cojitambo, decía sobre el mismo la línea: yo descubrí una filtración de la que considero un petróleo de buena calidad. Trapos saturados con el fluido que exuda de estas resumaderas se encienden muy fácilmente y solo con dificultad se puede apagar. El uso de los cañaris, pobladores de estas regiones, daban al petróleo era el de confeccionar antorchas para alumbrar sus casas. En otro lugar en la sierra, en Calacalí, cerca de Quito, a más de 350 kilómetros de la región cañari mencionada, José María Carrión inscribió en 1921 el título de Propiedad de Yacimientos Petrolíferos encontrados en la parroquia de Yurigolta. El hallar petróleo en los Andes destruye de paso el vulgar idea de que los sistemas montañosos no son apropiados para su existencia. También en Bolivia ha brotado petróleo a más de 4.000 metros de altura, descubrimiento hecho hace poco por técnicos soviéticos en la lejano Irán. Ha brotado petróleo en los montes Zagros a 3.000 metros de altura. Sobre el petróleo del oriente ecuatoriano se conoce menos en relación a usos antiguos. El petróleo oriental es más bien historia reciente y desde luego historia del futuro, pero las tribus orientales han venido utilizando hace tiempo el combustible recogido en lagunas formadas por fluidos provenientes de las estribaciones de la cordillera. En las orillas de los ríos, como el Tiputini, se ven capas petrolíferas que cubren grandes distancias. El nombre dado por las tribus orientales al petróleo es el de Secat. No han sido, pues, las compañías las primeras en descubrir el petróleo ecuatoriano. Miles de años antes lo descubrieron los indios. Téngalo presente usted. Un rey de reyes. El poder del petróleo es fabuloso. Se conocen más de 100 variedades y se las encuentra por doquier. Lo mismo bajo las ardientes arenas de los desiertos árabes que bajo la helada superficie de Alaska o el Antártico, o bien al fondo de lagos y mares, o bajo las tórridas selvas de la Amazonía, de África y Asia. Después de la invención de las máquinas a vapor, el petróleo se ha convertido en la base del progreso y de la vida misma, de la muerte también, como es lógico. Fábricas y automóviles, ferrocarriles y navíos, luz y fuerza motriz, aviones y artefactos domésticos. En suma, la paz y la guerra dependen de este colosal fuente de energía. Si de pronto esta fuente se secara, el mundo se paralizaría de golpe y el hombre volvería a la edad de piedra. La misma energía nuclear que tantos prodigios realiza tiene como base de substinción el petróleo y los sabios atómicos, al igual que la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, han determinado que pese al crecimiento
desarrollo de la primera, para el año en el 2000, el petróleo generará todavía el 70% de la energía requerida por la Tierra. La ciencia y la técnica han hecho posible el surgimiento de otro prodigio, la petroquímica, cuyo principio general es la modificación de las moléculas de los hidrocarburos. La lista de los productos creados por la petroquímica es tan grande que Alicia en el País de las Maravillas no encontraría jamás los milagros que usted encuentra en este mundo del petróleo transformado y por transformarse sin término. Si dejamos a un lado los derivados directos, gasolina, aceites, grasas, querex, asfaltos, querosén, gas doméstico, fuel oil, etc., podríamos mencionar insecticidas, fungicidas, medicamentos, negro de humo, parafina, películas, vaselina, techados, cremas de belleza, carrocerías, implementos de jardinería, objetos de escritorio, muebles, adornos de salón, telas, etc. Últimamente el petróleo ha ingresado con pie seguro en el arte culinario. Hay caviar de petróleo, bistec de petróleo y otros platos propios de paladares delicados. Además, este emperador omnipresente interviene en los problemas de la natalidad. Si usted quiere traer más bocas a este mundo, tratamientos contra la esterilidad. Si la asusta la explotación demográfica, píldoras anticonceptivas. No hay pues un solo campo de la vida actual en que el petróleo no esté presente. Ni la Luna ni Marte escapan al gobierno del petróleo. El prodigio de los hidrocarburos no incluye allí en los últimos años. El petróleo se utiliza para fertilizar los suelos áridos mediante leves capas que conservan la humedad y al mismo tiempo aumentan la temperatura. Gracias a este sistema se ha logrado en Arizona, Estados Unidos, aumentar el rendimiento de zanahorias de invernadero en el 59% y en el 90% el de pepinos californianos, con el incremento adicional de $2,750 y $900 por año en el ingreso por hectárea. Respectivamente, también se desarrollan sistemas de edificación y amoblaje basados en el petróleo, utilizando el método de casas prefabricadas. ¿Y la guerra? ¿Tiene usted idea de cuánto significa el petróleo para el deporte de las matanzas conflictivas? TNT y otros explosivos, napalm. Ese napalm con el que los yanquis incendian las aldeas vietnamitas, el combustible de los aviones que desintegraron Hiroshima y Nagasaki, las sustancias defoliadoras arrojadas desde el aire para matar los cultivos y los bosques, vidrios blindados, vidrios para avión, paracaídas, botes de desembarco, botes salvavidas, equipos de montaña y 1000 productos más. Pero no crea usted que solamente las guerras que matan dependen del petróleo, también las que salvan existencias. Así tenemos que hoy, en la lucha contra el cáncer, el petróleo comienza a utilizarse con grandes esperanzas, pese a su antigua forma de ser un agente del terrible azote. Utilizado en la antigüedad como un producto modesto, el petróleo da lugar a la elaboración de más de 300,000 productos diversos. Gracias a la petroquímica, y la lista de productos recién ha comenzado, pues la técnica internacional señala que anualmente se irá produciendo entre 50,000 y 100,000 nuevos artículos basados en el petróleo. El mismo acero ha sido en parte derrotado por los hidrocarburos. Hoy se fabrican materiales sintéticos más resistentes y más flexibles que el acero.
Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les interesen los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.